Buenas noches, América. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, reaparece y lo hace con una sorprendente respuesta. Preguntado por la represión de las últimas horas en Venezuela y particularmente por el atropello deliberado de civiles por un vehículo blindado, Mujica ha tenido la lucidez de recomendar que no hay que ponerse delante de las tanquetas y recordar a los venezolanos que quien sale a la calle se expone. Pepe Mujica pasó casi 2 décadas luchando contra la injusticia de la dictadura. Fue herido de 6 balazos en su etapa guerrillera, fue apresado 4 veces y pasó casi 15 años de su vida en prisión como rehén y bajo la constante amenaza de ser ejecutado en caso de que su organización retomara la acción armada. Y esa etapa le llevó, en sus propias palabras, a casi la locura. ¿Se imaginan que la respuesta a la represión sufrida por los uruguayos hubiera sido quien sale a la calle se expone o no hay que ponerse delante de las tanquetas de la dictadura? Las dictaduras son dictaduras, entonces y hoy. Y sus supuestas ideologías de derecha o izquierda son una falacia que no las hace buenas o malas, porque sus prácticas son las mismas. Su represión es la misma, sus asesinatos son iguales y las violaciones de derechos humanos son los mismos, porque los derechos de los uruguayos y los venezolanos son los mismos. El año pasado, en una entrevista al diario argentino Clarín, Mujica declaró que lo que más disfrutó al salir de la cárcel fue el abrazo de la vieja, la comida de la olla, el encuentro con viejos amigos de la infancia. Hoy en Venezuela, además de las detenciones arbitrarias, la tortura de Estado o el uso del hambre y las limitaciones de acceso a políticas sociales, el chavismo tampoco garantiza la salud de la vieja, la comida o el encuentro de amigos, porque muchos se han tenido que ir por la situación del país. Tiene razón una cosa, señor Mujica, la situación en Venezuela es compleja y hay que buscar una solución racional. Y yo añadiría cívica, no como su respuesta. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa. Nadie está por encima de la ley, ni el presidente de los Estados Unidos ni el fiscal general. Demócratas piden renuncia del fiscal general William Barr acusándolo de haber mentido al Congreso. ¿Hay que temer al gigantesco asteroide que viene en dirección a la Tierra? Expertos responden. Por lo menos 251 periodistas han sido encarcelados en el último año por hacer su labor informativa. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos mirando a la institucionalidad de Estados Unidos. El fiscal general William Barr no ha acudido porque no ha querido hoy a un comité de la Cámara de Representantes, el Comité Judicial. Ayer estuvo en el mismo comité, pero del Senado, donde los demócratas le acribillaron a preguntas y en algunos casos la tensión subió de nivel. Dicen los demócratas que William Barr ha mentido al Congreso porque no ha respondido a las preguntas y porque además ha dado información que no es precisa. La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está estudiando el caso y algunos legisladores demócratas ya hablan de abrirle un proceso a William Barr. La relación entre un fiscal general y el Congreso no había sido en mucho tiempo tan tensa como lo es en las últimas horas. Saludamos a Joseph Maloof. El señor Maloof es abogado constitucionalista. Señor Maloof, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo valora el comportamiento del fiscal general en las últimas horas, que en algunos casos ha sido displicente con algunas de las solicitudes de los demócratas? Correcto. Creo que en términos del comportamiento del procurador general es decepcionante y hasta cierto punto alarmante, ya que el trabajo de él es velar por los intereses de la nación y no por los intereses personales de ningún individuo, incluyendo el presidente de los Estados Unidos. Así que la falta de objetividad y la manera en que el fiscal general se expresó, tratando de defender al presidente, en vez de dejar que el reporte hablara por sí mismo, yo creo que eso es muy, muy preocupante a nivel de división entre lo que es el fiscal general y el presidente de Estados Unidos, que en este país todavía no significa que aunque el presidente nombra al fiscal general, el fiscal general representa al presidente.
Hoy el fiscal William Barr tenía la opción, la prerrogativa de decidir si iba o no a ese comité que le citaba en la Cámara de Representantes. ¿Pueden los legisladores demócratas de esa Cámara forzar su comparecencia desde el punto de vista legal? Claro que sí. El Congreso tiene autoridad de forzar a cualquier persona que preste testimonio bajo juramento. Y el fiscal general en este caso está hasta cierto punto tratando de probar qué tanto deseo tiene el Congreso de utilizar sus herramientas legales para esencialmente forzarlo a testificar, forzarlo a producir un reporte sin redacciones y proveer información correcta y verdadera. Este fiscal está viendo qué tanto puede hacer, pero creo que el Congreso está quedándose sin mucha paciencia y están buscando una manera en cómo, incluyendo amenazar al fiscal general de ponerlo preso si no responde, y también un juicio político como el que se hizo en contra de Richard Nixon, artículo 3, en donde el reclamo y la razón por la cual enjuiciaron al presidente Nixon fue por no cumplir las órdenes de subpoena y otras órdenes del Congreso. Así que tiene consecuencias graves, y yo creo que el hecho de que el fiscal general haya mentido en frente del Congreso, de haber dicho que él no había escuchado de Mueller acerca de ningún descontento con el reporte y su sumario o su resumen de 4 páginas, cuando habían tenido varias discusiones y inclusive habían 2 cartas de por medio. Así que este fiscal general tiene poca credibilidad y bastantes complicaciones en este momento. Es la opinión de Joseph Maloof, es abogado constitucionalista. Señor Maloof, gracias. Muy buenas noches. Elecciones en Panamá este próximo fin de semana. El domingo, 2,7 millones de panameños están llamados a las urnas para elegir a su presidente. Hay 7 candidatos. Además, se renueva también los 71 escaños del Parlamento panameño y más de 460 alcaldes. ¿Cómo van las encuestas? ¿Quiénes son los partidos? Encabeza intención de voto, según una encuesta publicada por el diario La Estrella y elaborada por Mark Consultores, Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, del PRD, seguido con una intención de voto un poquito más baja de Rómulo Roux, del Partido Alianza y Alianza Democrática, y le siguen José Blandón, del Partido Panameñista y del Partido Popular, y Ricardo Lambona, independiente. Son los 4 candidatos que tienen una mayor intención de voto. En estas elecciones hay diversos puntos que están en cuestión en el debate público: la desigualdad, la inflación, la falta de confianza, la corrupción en general. Por eso buscamos la opinión de los expertos. Saludamos a Guillermo Cochez. El señor Cochez es analista político, fue el representante panameño en la Organización de Estados Americanos como su embajador. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué expectativa tiene de estas elecciones de este próximo domingo? En lo que ocurre en Panamá hoy, de acuerdo a todas las encuestas, todo indica que va a ganar Laurentino Nito Cortizo del PRD, que representa un cambio porque como que se ha distanciado de la cúpula corrupta de su partido, y eso le da ciertas esperanzas a los panameños que se pueda concretizar el cambio que espera, sobre todo en lo que usted ha mencionado, en la gran desigualdad que existe entre los panameños. El gobierno de Varela, del actual presidente, ha sido una voz muy clara en defensa de Juan Guaidó en Venezuela y muy crítico con determinadas decisiones del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Va a influir de alguna manera la cuestión venezolana en estas elecciones? No sé cuál será la posición de Cortizo de ganar la presidencia. Sin embargo, creo y espero y confío que la situación venezolana sea resuelta en los próximos días. El cambio de gobierno en Panamá será el 1 de julio, así que la posición es la de total apoyo a lo que ocurre en Venezuela y el apoyo que se requiere para finalmente cesar la usurpación, llamar a un gobierno transicional y que se promuevan elecciones. Yo no creo que en ese sentido va a haber ningún cambio de parte de quien gane la presidencia de la República. Es el análisis de Guillermo Cochez, es analista político, fue embajador de Panamá de la Organización de Estados Americanos. Gracias, señor Cochez, por haber estado con nosotros, por sus explicaciones. Feliz noche. Buenas noches. Otras cuestiones de la actualidad. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia acaba de sentenciar a favor de Juan Guaidó.
Sí, había una disputa sobre quién podía representar legalmente en Estados Unidos a Venezuela. Dice la Corte que la decisión la tomó el Ejecutivo, que es quien reconoce a la autoridad de un país extranjero. Y como que esa decisión se adoptó y el gobierno de Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, desde el punto de vista judicial, la representación legal de los intereses venezolanos en empresas, por ejemplo, Citco, imagínense, la filial de PDVSA en Estados Unidos, o otros intereses, dice la Corte Judicial, el sistema judicial estadounidense, al menos en esta sentencia, que esa representación la tiene única y exclusivamente Juan Guaidó y su gobierno, la estructura administrativa que él decida. Saludamos a José Ignacio Hernández. El señor Hernández es profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en Venezuela y fue nombrado por Juan Guaidó como Procurador Especial de la República de Venezuela. Señor Hernández, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué importancia tiene esta decisión judicial? Tiene un impacto extraordinario. Es el reconocimiento del presidente encargado de Venezuela, diputado Juan Guaidó, por el Poder Judicial de Estados Unidos de América. Como todos recordarán, el pasado 23 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Ahora, esa decisión ha sido ratificada por el Poder Judicial de Estados Unidos, lo cual implica que solo Juan Guaidó puede representar al Estado venezolano en Estados Unidos, incluyendo las Cortes Americanas. ¿Qué significa esto en el marco de los acontecimientos, de los últimos acontecimientos que se están desarrollando en Venezuela? Parte de los argumentos de quienes se oponen a la transición democrática en Venezuela es que Juan Guaidó en realidad no ejerce efectivamente el gobierno y que por lo tanto no puede ser considerado presidente de Venezuela. Pues esta decisión de la Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos ratifica que Juan Guaidó, como presidente reconocido por la comunidad internacional, es también la autoridad que los tribunales y cortes en todos aquellos países que han reconocido ya al gobierno del presidente Juan Guaidó podrá entonces ejercer la representación exclusiva del Estado venezolano. Esta es una decisión que fortalece y acompaña el proceso de transición democrática en Venezuela. Es el análisis de José Ignacio Hernández, es profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en Venezuela y reconocido como Procurador Especial de Venezuela del gobierno de Juan Guaidó. Señor Hernández, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Corresponden a la película Deep Impact, Impacto Profundo, de Paramount Pictures, y son una simulación. ¿Qué pasaría si el planeta Tierra recibiese el impacto de un asteroide de ese tamaño? Bien, la NASA y la Agencia para los Desastres Naturales de Estados Unidos han trabajado en un plan para cómo reaccionar y si estamos o no preparados para ese tipo de catástrofes. Dicen que esto porque están monitoreando determinados asteroides alrededor del universo. Vamos a saludar al portavoz de la Agencia de Desastres Naturales del Gobierno de los Estados Unidos, el señor Daniel Yargués. Señor Yargués, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. ¿Qué opciones hay de que un asteroide como ese impacte en el planeta Tierra? Hola Gustavo, bueno, fíjate que los desastres ocurren todo el tiempo. Y esta es otra forma de nosotros en FEMA estar preparados, en el gobierno federal también. Este tipo de ejercicios, este tipo de actividades las hacemos todo el tiempo, donde, bueno, en este caso tenemos una asociación con NASA, con la agencia NASA, para hacer este tipo de ejercicios, ya que es algo que puede suceder. No queremos de ninguna manera alarmar ni alentar a nadie, pero sí crear conciencia de que los desastres suceden y que las personas vean que nosotros como agencia federal nos preparamos y estamos en constante comunicación con otras agencias federales, con estados, autoridades estatales, locales, organizaciones sin fines de lucro. Y este tipo de ejercicios podemos ver cuáles son las posibilidades de que algo así suceda. ¿Cómo se prepara la NASA y su agencia para una eventualidad como esta?
Bueno, siempre hay este tipo de ejercicios, como lo mencioné, en el 2014 tuvimos otro, en el 2015, y este tipo de ejercicios es para ver qué es lo que puede suceder y cómo cada agencia tiene un rol y un papel que juega. La NASA es monitorear, vigilar, estar al tanto de lo que está pasando en el espacio. Nosotros aquí en FEMA, si es que llegase a un asteroide, tocar, pegar, hacer un impacto en Estados Unidos, bueno, ¿cómo es que nosotros responderíamos? ¿A dónde podríamos ayudar con los refugios? ¿Qué tipo de alimentos, qué tipo de suministros se necesitarían? ¿Para cuántas personas? ¿En qué lugar va a ser? ¿En un área metropolitana? ¿En un área rural? Entonces, todos estos escenarios y ejercicios nos ayudan mucho a plantear cómo es que FEMA podría responder con lo que la agencia NASA nos provee. Y terminamos con la mirada positiva. La mirada, esta vez a Brasil. Saben que uno de los principales problemas que tiene uno de los pulmones más importantes del mundo, el Amazonas, la Amazonía, es la deforestación. El fotoperiodista Sebastião Salgado y su esposa emprendieron un titánico trabajo de intentar recuperar una zona que estaba desértica y que en la infancia de Salgado era su paraíso. Las imágenes que nos ofrecen demuestran que tras 20 años de trabajo y el haberlos mirado muchos de sus vecinos como que estaban locos, ha dado resultado. Ha recuperado hasta 294 especies, ha vuelto el agua, un espacio que era un desierto por el mal hacer del hombre y que hoy, que ocupa aproximadamente unos 600 campos de fútbol, vuelve a brillar con plena naturaleza. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Mañana se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Una jornada para recordar el trabajo, la importancia de los comunicadores, de los periodistas en democracia y para denunciar la injusticia de las dictaduras. Es un día que viene marcado por el sello de la ONU y que contribuye a darle esa pátina de oficialidad para no olvidar este trabajo que hacen los medios de comunicación y particularmente los periodistas en su tarea de cuarto poder, para controlar a los gobiernos, para garantizar la voz de todos en las democracias occidentales, en las democracias del mundo. Hoy hemos invitado, precisamente en esta jornada previa, en esta vigilia a esa jornada del Día Internacional de la Libertad de Prensa, a quien fue el relator especial para la libertad de prensa y expresión y opinión de Naciones Unidas, el señor Frank La Rue. Nos acompaña. Señor La Rue, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un placer estar acá. ¿Cómo ve este 2019 desde la óptica de la libertad de expresión y la libertad de prensa? Me parece que es hoy más que nunca muy simbólico el hecho de que se esté celebrando, en parte porque en la libertad de expresión vemos que trágicamente ha surgido formas de expresión violentas, racistas, discriminatorias y en el mundo entero. Y es un resurgir de las diferencias y el marcar las diferencias, pero las diferencias con violencia. Como digo, con connotaciones de racismo o de diferencias religiosas o de diferencias de nacionalidad. Y esto es un verdadero problema. La idea de la libertad de expresión es cómo ampliar el debate, que todo el mundo contribuye, colabore. Yo siempre digo a las personas, la verdad no es un estadio, no se llega a la verdad, sino se construye, es un camino que se va buscando constantemente y en eso la prensa contribuye. Y el segundo factor es que las democracias nuestras están debilitadas. Si vemos la cantidad de regímenes autoritarios, aún en nuestra propia América Latina, que han surgido, que quieren silenciar las voces de sus pueblos o que quieren aplicar violencia, entendemos que la libertad de expresión, unido a la libertad de prensa como una forma de ejercerla, es efectivamente un baluarte de la democracia. Y las democracias sin esa libertad no pueden funcionar y no pueden resurgir. Y por eso las y los periodistas están siendo enfrentados con violencia en muchas partes del mundo, porque el periodismo investigativo ha denunciado la corrupción, los abusos, las tiranías en el mundo entero, pero incluso en nuestro continente. ¿Cuáles son las principales amenazas? Usted habla de violencia, de persecución. Para aterrizar esa violencia y esa persecución, ¿qué sufren los periodistas? Yo recientemente me tocó estar en la apertura de un plan de seguridad de periodistas en América Latina y yo decía que el periodismo necesita para ser efectivo 3 valores: de independencia,
de seguridad y de profesionalismo. El profesionalismo es algo que las y los periodistas voluntariamente buscan y se especializan como pueden. No hace falta un título, pero sí hace falta el irse formando periódicamente en la carrera y como individuos y como gremio, y tener códigos de ética de gremiales. Pero el de seguridad y el de independencia tienen claramente que ver con el Estado. La independencia en el marco legal que permita esa libertad de expresión, pero el acceso a la información, la protección de las fuentes, la privacidad, son fundamentales. Y el de seguridad, hablamos de seguridad fundamentalmente física, pero también tiene que ver con la seguridad legal, incluso el no acoso judicial que está sucediendo en muchos casos, que a periodistas que se han dedicado a periodismo investigativo, el caso Odebrecht, otros casos de esa envergadura, empiezan a sufrir amenazas de demandas masivas que no tienen sentido, pero que sí los pueden tener distraídos y con alto costo económico para las y los periodistas. Entonces es importante dar esa seguridad desde el punto de vista de la protección individual y física, de una cultura de respeto en la sociedad, a un baluarte, porque el periodismo, yo siempre digo, es el facilitador del ejercicio de un derecho de la ciudadanía, que es el derecho de acceso a la información. Frente a la necesidad de trabajar, ¿cree que hay muchos periodistas que hoy optan por la autocensura? Tristemente sí. Bueno, y hay periodistas que han salido de sus países incluso. Conozco amigos, Carlos Fernando Chamorro, que hoy edita su periódico desde Costa Rica porque no lo pudo hacer con seguridad dentro de Nicaragua. Así, este fenómeno se está dando. Medios que empiezan a difundir de lugares alternativos porque se sientan amenazados en el lugar que se encuentran, o que están sufriendo amenazas o intimidaciones, a veces, como digo, de acoso judicial, de ficciones legales, digamos, de acoso, de denuncias de difamación, de calumnia, que no son bien fundamentadas. Puede existir en algún momento, pero que no son fundamentadas, pero es para generarle esa inseguridad a las y los periodistas. Yo sí creo que en este momento estamos viviendo de nuevo un momento trascendental para proteger a la prensa por el derecho que tienen las y los periodistas, pero especialmente por el derecho que tiene la sociedad de recibir una prensa independiente sin censura. Y lo que tú decías, tristemente muchos periodistas empezarán a aplicar la autocensura, a disminuir su cobertura, a no tocar los temas sensibles, y con eso padece la democracia. ¿Cuán independientes son las empresas de los gobiernos? Porque toda empresa periodística es una empresa y como tal su último fin es la búsqueda de beneficios, de ingresos, y en muchos casos dependen de marcos regulatorios, forman parte de holdings que tienen otros intereses que no son necesariamente el manejo de información. Las empresas periodísticas hoy en América Latina, ¿cree que tienen esa independencia para darles coberturas de seguridad y de trabajo en favor de la libertad de prensa y expresión a los periodistas? Tú has hecho la pregunta fundamental que me están haciendo muchas personas. Bueno, mucho defender periodistas, pero ¿hasta dónde estamos defendiendo la línea editorial de los dueños de los medios y no de los periodistas? La verdad es que ese es un riesgo, pero también en eso hay principios. O sea, uno de los principios fundamentales que se aplicó siempre y se debe seguir aplicando es, dentro del criterio de independencia, es el combatir los monopolios. En mi país, tristemente, de Guatemala, la televisión abierta es un monopolio unipersonal. Entonces, eso violenta la libertad de expresión y acceso a la información, porque entonces resulta que toda la población recibe un solo enfoque. Hay normas en varios países, incluyendo en Estados Unidos, por ejemplo, donde quien es dueño de un medio escrito no puede en el mismo jurisdicción, en el mismo, tener un medio televisivo o radial. Esta diversidad es lo que le da el valor a la prensa. Y yo sí creo que un poco en el tiempo hemos perdido esa diversidad y se han empezado a crear estos grandes holdings y son una amenaza. Yo reivindico a todos. Yo creo que los medios, tenemos medios que son absolutamente públicos, como la BBC de Inglaterra, que es de los medios más creíbles y de más prestigio en el mundo, y sin embargo es un presupuesto estatal. Pero ¿cuál fue el criterio? Bueno, es estatal, pero también cuenta con el aporte individual de los ciudadanos. Hay un canon que pagan los ciudadanos, pero el criterio original de la BBC, que creo que fue lo que los rescató, fue la independencia total. O sea, ellos tienen un board
de dirección que no tiene nada que ver con quienes estén en el gobierno de turno. Y eso les permitió, a pesar de contar con presupuesto oficial, no tener ningún nivel de dependencia política y volverse un medio profesional. Hay medios privados, hay medios comunitarios a los que yo también reivindico, ¿eh? No solo los grandes medios, sino incluso una pequeña radio, una comunidad indígena. Son periodistas los que trabajan ahí y que trasladan la noticia importante de su comunidad. El criterio sigue siendo independencia. En la medida en que hay independencia y esa independencia también implique diversidad, va a haber buen periodismo. ¿Cuán relacionado está la calidad de las democracias, la madurez de las democracias de América Latina con la independencia periodística? Yo te diría está relacionado con dos independencias. La independencia periodística, yo creo que es fundamental, y la independencia judicial. Para mí son dos de los grandes baluartes en que hay que proteger la institucionalidad y esa independencia que se tiene, tanto de la prensa, de cualquier tipo, sea grande, pequeña, local, nacional, oficial o no, o privada, y del sistema de justicia también. Ambas trabajando juntas son las que logran la transparencia. De hecho, muchos de los grandes casos que se han procesado, el Panama Papers o el caso de Watergate en su momento o el Odebrecht más recientemente, fueron inicialmente denuncias que vino a través de la prensa, que vinieron a través de la prensa y que después se convirtieron en procesos legales. Yo creo que esa complementariedad es importante, cada quien en su mandato y en su espacio. Usted hablaba de independencia, de seguridad y de profesionalismo. Ese profesionalismo es el que hace que cuando no se tiene la guardia en alta, ¿las noticias falsas tienen más recorrido? Así es, y yo creo que también yo soy un gran defensor de la Internet. En primer lugar, yo creo que la tecnología y el avance de la tecnología siempre hay que verlo como un avance de la humanidad y un beneficio. Pero uno debe entender también, con todas las tecnologías, los riesgos. Cada tecnología trajo sus riesgos, como lo trajo la energía atómica, digamos, en su momento. Bueno, el Internet crece, democratizó las comunicaciones, pero de alguna forma bajó la calidad, porque mucha gente empezó a percibir como noticia inicialmente los comentarios, los rumores, los chismes que podía compartir en redes sociales, más que buscar periodismo profesional de investigación y con base de datos fundamentada. Entonces me parece a mí que sí, nos democratizamos, pero por un lado perdimos también esa ansia de buscar algo más científico, más trabajado. Ese es uno de los desafíos que tenemos que trabajar en la prensa hoy. El otro desafío es el económico. También ha creado crisis económica para los medios, no solo escritos, sino en general para todos los medios. Y yo sí creo que también hay que ir viendo que de alguna forma se volvió el mensaje de la comunicación orientado a satisfacer al público. Entonces, por satisfacer al público, se perdió de nuevo también... La dictadura de las audiencias. Exacto, la dictadura de las audiencias. Se perdió el profesionalismo y la profundidad de la investigación. Estos son desafíos que tenemos que reconocer y que debemos de enfrentar. Tengo que terminar, pero no puedo dejar de hacerlo sin pedirle, y ahí le voy a pedir que se moje, ¿qué país de América Latina es el que podría servir de ejemplo de buen balance de hoy entre poder, independencia periodística, calidad democrática? ¿Hay alguno que diga o todos adolecen de...? No, todos tenemos problemas más allá, pero sí hay uno que me impresionó, que es Uruguay. En Uruguay, en el periodo del presidente Mujica, se redactó una ley, se discutió en el Congreso, pero esa ley fue consultada por 2 años con todos los sectores sociales, todos los sectores interesados. Fue la ley más consultada que yo he visto. Y efectivamente dio una ley muy eficiente que satisfacía desde quienes velaban por los derechos de la niñez hasta los propietarios que velaban por sus intereses, hasta las y los periodistas que defendían su profesión. Me parece que usa y en el plano del Internet, debo también mencionarlo, es la ley de marco civil de Brasil, que hoy está sufriendo amenazas, pero que fue emitida anteriormente y que fue producto de un grupo de intelectuales que es el Comité Gestor de Internet, el CGI.br de Brasil, que también fue un gran esfuerzo en la comunicación. Los ejemplos, el punto de vista de quien fue el relator especial para la libertad de expresión y la libertad de opinión de las Naciones Unidas entre el 2008 y el 2014, Frank La Rue. Nos ha acompañado esta noche. Señor La Rue, feliz jornada del Día de la Libertad de Prensa. Bueno, y felicidades a ustedes por su labor periodística. Gracias. Nosotros, pausa y regresamos con nuestro debate.
Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las opiniones de republicanos, demócratas, liberales, conservadores, progresistas. Hoy con las opiniones de Francisco Semiao. El señor Semiao es analista político, es conservador, es experto en relaciones gubernamentales. Señor Semiao, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Placer, como siempre. Y con Patricia Sosa. La señora Sosa se define como progresista, es analista político, es abogada de profesión. Señora Sosa, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy placer. En las últimas horas, la tensión entre el Congreso y el fiscal general William Barr en Estados Unidos aumenta. En las últimas horas hemos visto cómo la sesión de ayer en el Comité Judicial del Senado ha dejado heridas profundas. Los demócratas acusan a William Barr, que ayer fue cuestionado por el Comité Judicial del Senado, de haber mentido y haber cometido perjurio, por lo tanto un crimen, en las respuestas que les daban bajo juramento a los legisladores. Barr, al salir de la sesión de ayer, dijo que no iba a acudir hoy a el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Recuerden que el Senado está controlado por los republicanos y la Cámara de Representantes por los demócratas. Ayer, en el Senado, si bien lo controlaban los republicanos, le dieron bien duro a base de preguntas y en algunos puntos William Barr incluso fue un poquito displicente en sus respuestas, como hemos visto en los informativos, preguntándole él a los legisladores por qué tenían que tener determinada información que estaban solicitando. Esta situación, señor Semiao, no la veíamos en mucho tiempo en Estados Unidos. Esa institucionalidad se resquebraja. Bueno, lo que vimos ayer es un fiscal general que sabía su posición. Creo que había respuestas que fueron un poco cortas. Que sabía su posición. ¿Qué posición? ¿La de bueno, fiscal? Como fiscal general. Yo no creo que lo están acusando de actuar como defensor del presidente, pero él que está actuando es siguiendo la Constitución prácticamente. Yo sé que hay personas, no sé, es una buena excusa, personas no le gustan, pero él prácticamente se sabe la ley y lo que usó. Creo que en sus respuestas fueron cortas, faltando un poco respeto, especialmente una en particular que a mí no me gustó, pero unas que fueron cortas, pero creo que fue fuera de frustración de cómo estaban hablando los senadores, porque hay unos que son abogados y deberían saber la ley, pero creo que no sé si actualmente no sabían o estaban actuando por razones políticas, lo hacen todos, de los dos lados. Pero la cuestión, y me puedo equivocar de la mentira, supuestamente es como reportó, pero él fue claramente, dice, yo no estaba aquí sumarizando actualmente todo, lo que sumaricé fue el resultado y lo que no incluyó, porque estamos hablando de 400, casi 500 páginas, entonces él no incluyó ciertas informaciones que todavía están abiertas para concluir. Y yo sí he tenido oportunidad de leer la mayoría y también vi toda la sesión. Y la situación simplemente es que lo que no incluyó fueron cosas que prácticamente son bien vergonzosas para el presidente. Yo como conservador lo voy a decir, hay cosas que son bien cosas de vergüenza, que fueron que no creo que fueron cosas... En el informe de Robert Mueller. No, en el reporte, sí, en el reporte total. Oiga, antes de dar la palabra a la señora Sosa, ¿cómo calificaría usted el tono utilizado, el comportamiento de determinados legisladores demócratas que, como decía usted en sus palabras, esa sesión la utilizaron más con fines políticos que no con la intención de ejercer su rol de control al Ejecutivo? Yo siempre me gusta dar, como dice, el beneficio de la duda, como dicen benefit of the doubt, como dicen los americanos. Y creo que muchos de ellos, con todo lo que tienen que hacer, usualmente los que le preparan las cosas son los asistentes y ellos agarran sus recursos, sus noticias de otros recursos. Ellos no creo que ellos tratan de creer lo que le dan. Pero el tono de ellos fue obviamente persiguiendo preguntas que prácticamente estaban acusando al fiscal general de presentar un reporte que no era verdadero al público. Bueno, aquí tu audiencia va a ser testigos de las realidades tan distintas en las cuales vivimos, porque yo también me he leído el reporte, yo también conozco la legislación que autoriza al asesor especial, que era Mueller, y estoy totalmente en desacuerdo en su interpretación. Nosotros, desde mi perspectiva como abogada,
creo que Barr ha violado la ley en muchos diferentes aspectos. El primer aspecto es un desacato, el no asistir a un pedido de la Cámara de Representantes a una audiencia. Eso es legalmente un requisito, así que él está violando la ley en ese sentido. Él completamente interpretó incorrectamente el reporte de Mueller, por eso Mueller envía una carta después que él hace su conferencia de prensa, caracteriza el reporte usando términos como colusión o collusion, cuando el reporte dice exactamente de que ese tema no se va a tratar porque ese no es un tema legal. Colusión es un tema más político y que no era lo que estaba trabajando el reporte. Entonces caracteriza el reporte de Mueller incorrectamente. Mueller le envía una carta y no importa quién lo escriba, Mueller es su equipo. Mueller la firma, la manda Mueller. Vamos a decir, se la manda un miércoles, el viernes va Barr a testificar en el Senado, le preguntan, ¿recibiste algún comentario o una carta de Mueller? Él dice que no. Eso es una mentira. Él está testificando bajo juramento y hay evidencia de que él mintió. Entonces, esto no es una opinión de alguien, ¿no?, que no está basada en evidencia. La evidencia es bastante contundente. Yo me leí el reporte. Yo no puedo reconciliar lo que decía el resumen ejecutivo, lo que decía el reporte cuando dijo no voy a exonerar al presidente. Este reporte no exonera al presidente. Señora. ¿Y qué dice Mueller? Yo exonero al presidente. El reporte dice que no hay colusión cuando ese término técnicamente fue muy evidente que no se está usando. Así que nosotros tenemos una interpretación. Para nosotros lo que está haciendo Barr no es que tiene una opinión o que tiene un temperamento. Nosotros creemos que Barr está violando la ley. Cuando usted dice, para aclarar el primer punto, y ya le doy la palabra como réplica, cuando usted dice que el primer punto, que Barr tenía la obligación y es desacato, para que seamos claros, Barr hoy tenía la opción de decir si iba o no iba, porque es una invitación que le hacen y él va o no va. Otra cosa es que le citen de manera obligatoria, ahí sí que si no va, entra en desacato, pero la decisión de hoy de no acudir no infringe la ley. Él está en su derecho de acudir o no, él tiene esa prerrogativa, decide no ir. Si la Cámara decide hacerle una citación aclarado el punto más judicial, entonces ahí sí sería... Buen tomado, buen tomado, que es la confrontación que se está llevando ahora a cabo entre la Cámara controlada por los demócratas y la administración en su totalidad. Así que lo que quería decir, que no está quebrando la ley, porque es una invitación. Pero pronto le van a dar el pedido. Sí, pero no legal. Usted dijo que quebró la ley, pero no quebró la ley. Pero el punto está hecho. Pero si es una subpoena, entonces él tiene que decidir si lo va a hacer. Yo personalmente es parte del proceso, porque aunque que uno no está de acuerdo con los representantes de la Cámara, porque son demócratas, hay que reconocer que son representantes del público y entonces tienen que el deber. Claro que para mí lo que me preocupa es que hay unos que pueden usar esa oportunidad para entraparlo diciendo, bueno, tú dijiste esto y esto está aquí, está difícil. Ha pasado en el pasado. Entonces la otra cosa es el tiempo que salió la carta, porque yo no sé si él mintió, yo no vi eso y voy a investigarlo. Si mintió y dice que no hubo carta, eso sí es un problema. Pero es interesante que él dijo durante el testimonio que él sabía la carta y él aprovechó al señor Mueller y dijo, bueno, ¿qué es el problema? Entonces, por lo que yo entiendo, lo que dijo él fue que no es que estaba totalmente desacuerdo con eso, simplemente que hubo problemas con la interpretación. Barr está comportándose como el abogado de defensa del presidente como persona, como Donald Trump, y no se está portando como el fiscal general que él es, que tiene que representar y defender la Constitución de los Estados Unidos. Ese fue su juramento cuando se le dio la posición oficial de fiscal general o attorney general. Cambiamos de asunto. En Venezuela la tensión sube en las calles de Venezuela, pero también en la administración estadounidense con el tono. En las últimas horas el presidente Donald Trump ha participado en algunas entrevistas de televisión y ha revelado que está siguiendo muy de cerca la situación y que van a seguir imponiéndole sanción y presión al gobierno de Nicolás Maduro, que está preocupado por la situación en Venezuela y por la escalada de tensión que se está viviendo en las últimas horas, particularmente por la respuesta del gobierno a los manifestantes que salen a las calles en lo que se conoce como la Operación Libertad que lidera Juan Guaidó. Señor Sosa, ¿qué más puede hacer Estados Unidos?
En esto, a lo mejor yo no soy tan progresista porque yo creo que el gobierno de Maduro hay que quitar a Maduro como presidente de Venezuela. No ganó las elecciones legítimamente. Quitar presidentes lo tienen que hacer los venezolanos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esto es una crisis internacional. Ya esto no es una situación exclusivamente que impacta a Venezuela, ni solamente está Venezuela envuelto en el tema. Hay otros intereses internacionales que están influenciando. Los americanos están en un lado, los rusos están en otros, están los cubanos en un lado, están en la Unión Europea en otra. Así que ya Venezuela y resolver el problema de Venezuela se ha vuelto una situación global donde muchos actores, no solamente los venezolanos, en este momento están envueltos. Y bueno, yo no quiero, como dice, sonar como una persona interesada, ¿verdad? Pero está en lo cierto cuando hablamos del impacto global hasta en la gasolina. Eso afecta también. Pero yo no voy a decir que esa es la razón que tenemos que hacer, pero estoy de acuerdo que yo no soy una persona que le gusta la intervención, pero en esta situación es un peligro considerando los actores de Cuba y los rusos que se están instalando, y si no hacemos algo ahora, esto va a ser mucho más complicado si esperamos mucho más tiempo. Y es una situación también donde yo creo que las personas, el pueblo venezolano no han tenido, no tienen sus derechos. Y creo que veremos hasta creo que la prensa, que usualmente cae un poco a la izquierda, ha dicho, sería diferente. Creo que fue una equivocación, como dicen los de la derecha, dice que fue una equivocación que dijeron esto, pero dijeron, sería diferente que si tuvieran, como dice, pistolas, ¿verdad? Como dice aquí en los Estados Unidos, que no hubiera arm control, que fuera un escenario totalmente diferente si el pueblo se pudiera defender ellos mismos. Pero estamos esperando a ver qué pasa con... Pero eso abre la puerta a una guerra civil. ¿Cómo dice? Esto abre la puerta a una guerra civil. Claro que sí, obviamente, sí. Pero creo que sí, es acto de tiempo para una intervención más aguda. Y creo que es que estamos hablando de un país que está llegando a una desintegración tan absoluta, en la cual ya hay derechos fundamentales de los ciudadanos de este planeta que se están violando y que hay que intervenir. Y lo ideal fuera que hubiera un consenso global de cómo intervenir y cómo ayudar a Venezuela que se reconstruya para evitar esa guerra civil. La opinión de quienes nos han acompañado hoy en este espacio de opinión: Francisco Semiao y la abogada Patricia Sosa. Gracias por haber estado con nosotros. Redes sociales a buscar opiniones, algunas que nos han gustado, que nos han llamado la atención. Opiniones como esta de José sobre la presencia de Cuba en Venezuela. Es un total peligro para la estabilidad geopolítica y de la democracia latinoamericana la continuidad de la presencia de Rusia en Venezuela y la injerencia permanente de Cuba en la represión y sometimiento del pueblo, muy a su estilo del castrocomunismo. Gracias, José, por su mensaje. Estamos de acuerdo. La presencia de cubanos en Venezuela no solo afecta y desestabiliza al país caribeño, sino que afecta a las democracias del resto del continente. Por poner solo un ejemplo, con esa crisis humanitaria que también afecta a otros países latinoamericanos. Más mensajes en las redes sociales. Que hace referencia a nuestra opinión ayer sobre Pablo Iglesias, que defiende por un lado a Maduro y por el otro contribuyó a la caída de Mariano Rajoy. Y lo dijo por una cuestión de ética y por una necesidad. Son dos casos tan diferentes que mejor no contrastarlos para no despistar al personal. Analizarlos por separado es mi humilde consejo. Gracias, Marinet. ¿Son dos casos distintos o no? Muy probablemente los argumentos que Pablo Iglesias pondría sobre la mesa hablando de Mariano Rajoy, si los busca en Venezuela, tiene esos y otros más. Infinidad. ¿Son distintos? Sí, de acuerdo, son distintos. Pero es que la situación en Venezuela es mucho más grave. Por lo tanto, por argumentos no será. Hasta aquí nuestro programa. Esperamos que ustedes hayan aprendido de nuestros invitados, al menos tanto como lo hemos hecho nosotros. Volvemos mañana, no sin antes agradecerles la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz noche. Que descansen.